La paz sea en esta casa. Pues usted ya conoce este saludo de todos los domingos. Bien, a propósito de saludos, envío uno muy especial al personal de la panadería El Carmen de Juan de Tolosa. Y 2 de abril, está por allí más o menos donde termina esta calle, 2 de abril, que cada domingo escuchan el programa y pues nos regala Lolo pan para el grupo de adictos que atendemos cada viernes. Gracias, Lolo, que Dios le siga bendiciendo y Dios le prospere. Bien, es seguro, no es un deseo, es un hecho que Dios le va a prosperar. Hoy, mis queridos amigos, mi querida audiencia, iniciamos una serie que se llama La Ley de la Vida. Vamos a hablar de leyes durante estos próximos domingos. Y bueno, pues es el primer tema, se los habíamos anunciado. El origen de la ley de Dios. Vamos al punto. Y en principio a las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice: Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. Mi querido amigo, los 10 mandamientos, la ley de Dios, escrita con su propio dedo. Qué tremendo. Y yo un día me dije: Señor, escritos tus mandamientos con tu propio dedo y yo violándolos, qué tremendo. Qué tremendo. La ley de Dios escrita con su propio dedo. Bien, el origen de la ley de Dios. ¿De dónde surge? Vamos a ver. En principio, ya leímos nosotros ahí, Éxodo capítulo 31, 18, léalo nuevamente en su Biblia. Y pues continuamos diciéndole lo siguiente. Sin una ley, o sea, sin ley, no puede existir la humanidad. Génesis 2:16, ese es un comentario adicional que trae la Biblia católica que yo uso. Así es de que sin ley no puede existir o no existe la humanidad. ¿Sobre qué principios se basan las leyes del gobierno de Dios? ¿Es un gobierno? Sí, es un gobierno. Imagínense todos los departamentos y todas las jerarquías que hay ahí. Pero ¿sobre qué principios se basan las leyes del gobierno de Dios? Sobre la justicia, sobre el juicio y sobre la misericordia. Puede usted leer esto en el Salmo 89, 14. ¿Cómo describe Pablo la ley de Dios? La ley de Dios la describe Pablo como, fíjese bien, grábeselo, santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Quién dio la ley de Dios al hombre? ¿Quién le dio la ley de Dios al hombre? Bueno, nosotros podemos leer todo el Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17, y en el 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Entonces, ¿quién le dio la ley de Dios al hombre? Bueno, pues Dios habló diciéndole lo que usted puede leer en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17, o sea, los 10 mandamientos. ¿Dónde escribió Dios su santa ley? Bueno, pues ya lo acabamos de decir. En Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice que lo escribió en 2 tablas de piedra. Correctísimamente. Y tenemos aquí un comentario, dice: habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Acuérdese que la rama aquella ardía, ¿verdad? O sea, había fuego ahí. Dice: oíste la voz de sus palabras, mas a excepción del oír la voz, o sea, a pesar de oír la voz,
ninguna figura visteis, dice la Escritura. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, o sea, los 10 mandamientos, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Si gusta tomar nota, de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, Números 9, 13 y Éxodo 31, 18. De en medio del fuego, la zarza ardía, la zarza ardía. Bien, conoció a Adán la ley de Dios. ¿Usted qué cree? Por supuesto que la conoció. Y vamos a ver por qué, qué elementos hay para saber si Adán conoció la ley de Dios. Hablando de Israel, es el pueblo de Dios, y ahí está incluido Adán y todos los patriarcas y los profetas. El profeta Oseas escribe: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, o sea, desobedecieron los 10 mandamientos, las leyes de Dios, y allí prevaricaron contra mí, dice el profeta Oseas. Y no se está refiriendo a él, sino está hablando del Dios Altísimo. Prevaricar es oponerse, ¿verdad? Desobedecer. Bien. En Romanos 7:7 dice el apóstol Pablo, dice así: yo no conocí el pecado sino por la ley. Este mismo principio se aplica en Adán, porque no hubiera habido pecado en Adán si él no hubiese conocido la ley de Dios. Pues claro, si no existiera la ley de Dios, pues ¿cómo existía el pecado? No hubiera dado cuenta de ello. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Qué otra evidencia hay de que la ley de Dios existió y era conocida antes de ser proclamada desde el Sinaí? Antes de que el hombre conociera la ley. A ver las evidencias. Vamos a verlas. Dice: por la desobediencia de un hombre, o sea, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. Y seguimos abundando en este asunto de la existencia de la ley de Dios muchísimo antes del mismo Adán. No habría habido desobediencia en el Edén de parte de Adán sin una revelación de la ley de Dios. Según primera de Juan 1, 3 y 4, dice: el pecado es la desobediencia de la ley de Dios. Así podemos nosotros detectar el pecado. Cuando se está pecando, estamos desobedeciendo la ley de Dios. Por eso es importante, mi querido amigo, que lea Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, son los 10 mandamientos. Y ya sabremos nosotros cuando estamos faltando a la ley, cuando estamos desobedeciendo o cuando estamos pecando. Sino que la muerte entró por un hombre y que en Adán todos mueren o todos seguimos muriendo, porque ahí se inició, ahí fue el segundo paso del pecado. Pero ahorita lo vamos a ver. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Quiere decir que la ley de Dios ya existía en el jardín del Edén. Bien. Entonces, ¿de qué modo el hombre era consciente de la ley de Dios? A ver, si no sabía leer, muchos no sabían leer, o no se había revelado, o no se había predicado. A ver, vamos a ver este asunto. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y en sus mentes. Usted puede leer Jeremías capítulo 31, versículo 33, y también Hebreos 10, 16. Y verá que no haga de cuenta, sino justo en el momento que nace el bebé, el hombre o la mujer en este caso también, ya trae la ley natural escrita en sus mentes y grabada en sus corazones. O sea, ya viene consigo la ley de Dios.
Por eso le dije al principio de Génesis 2:16, sin ley, la humanidad no existiría. ¿Se imagina? Sin ley, si así sabe Dios. Bueno, dando testimonio y juntamente sus conciencias, o sea, nuestra conciencia nos corrige. ¿Por qué? Pues porque ahí está la ley de Dios. Dice, no robes. Cuando intentamos robar algo, yo creo que usted lo ha sentido. Algo nos dice que no estamos haciendo lo correcto. Y así sucesivamente de cada una de las pecados que podemos cometer, ¿verdad? La ley que está grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones nos reprende, nos reprime. Y acusándose y también justificándose. Bien, aquí esta situación, vea como nuestra misma conciencia nos acusa. Hey, no lo hagas, o hiciste mal. Pero entonces viene la justificación. No, es que no me veían, es que viene la justificación. Cuidado, cuidado, porque ahí está ya la ley de Dios que nos está corrigiendo, nos está evidenciando, pero nosotros cuidado con la justificación, ¿verdad? Porque nuestra misma conciencia nos corrige, pero a la vez nos justifica. Hagámosle caso a nuestra conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15. En la creación Dios escribió su ley en el corazón del hombre y en su mente. Por esa razón, en Romanos 2:14 se la llama la ley natural. ¿Por qué? Porque ya la traemos consigo. Ya viene con nosotros la ley, solamente en la Biblia o aquí en este programa se la ratificamos, le hablamos, se la comentamos, le recordamos. Fíjese bien, ¿quién rompió la ley de Dios aún antes de Adán? Vamos a ver este otro detalle interesante. ¿Quién desobedeció la ley de Dios antes de Adán? Bueno, pues debe saberlo, Lucifer, Luzbel, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, como usted le llame. El que hace pecado es del diablo, dice la palabra de Dios, porque el diablo peca desde el principio, y usted puede ver este texto en 1 de Juan 3:8. Léalo, por favor, y en 2 de Pedro 2:4, que hablan de los ángeles que habían pecado, porque la tercera parte de ángeles pecó y es la que acompañan a Satanás y al diablo aquí en esta tierra. Ellos desobedecieron la ley de Dios y fueron expulsados del reino del Señor, y nosotros pudiéramos también ser expulsados de la presencia o del reino de Dios si desobedecemos los 10 mandamientos, o sea, la ley natural, la ley de Dios. Dios no creó a nadie en pecado. ¿Sabía usted eso? Bueno, puede verlo en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Toda la vasta creación de Dios era sin pecado. Sin embargo, todos eran seres con la facultad de elegir y de decidir. O sea, por amor nos concedió, nos regaló el libre albedrío. Usando la figura, fíjese bien, usando la figura del rey de Tiro, Ezequiel habla de Satanás diciendo: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Fíjese, Satanás, el demonio, era perfecto, hasta que se halló en ti maldad. O sea, cayó en la maldad y dejó de ser perfecto. Ezequiel 28:15 dice, se refiere también a este punto, de que el demonio era perfecto hasta que se halló maldad en él. Ezequiel 28:15, puede leerlo. Y mire lo que dice el Señor Jesús a este respecto. Dijo del diablo que él no permaneció en la verdad. Juan 8:44, me gustaría que lo leyera todo el capítulo, todo el versículo y los versículos siguientes. San Juan 8:44. Esto quiere decir que antes de empezar la desobediencia, Satanás fue obediente. Se infiere, Antes de ser desobediente tuvo que ser obediente. Y si fue
obediente, entonces conocía la ley de Dios. Definitivamente. Bien, pues estamos terminando el tema y solamente como conclusión le puedo decir que Dios, Padre, autor y redactor de su ley. Entonces, el autor, el origen de la ley natural, de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es Dios Padre, porque incluso es el autor y además escritor de su ley. Bueno, ya dijimos, es la ley natural. Pero además, mi querido amigo, mi querido radioescucha, está escrita en el corazón y en la mente de toda la humanidad. Y sin ley no pudiera existir la humanidad. Bueno, aunque se dice que es muy común que la ley se hizo para violarla. Pues sí, puede que tengan razón, pero va a haber consecuencias. ¿Qué le pasó al demonio, a Satanás? A Luz Bella, porque así se llamaba cuando era obediente. Fue desechado y le espera el castigo eterno. Bien, mi querido amigo, pues esto tenemos para este día y vamos a seguir hablando. Le dijimos que iniciamos una serie que se llama La Ley de la Vida. Vamos a seguir hablando de las leyes que hay en la Biblia. Y para el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a hablar del propósito de la ley de Dios. ¿Con qué finalidad Dios redactó, escribió y nos manifestó, nos escribió su ley? ¿Cuál fue el propósito de que tengamos los 10 mandamientos y la ley de Dios escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones? Pues se lo vamos a decir el próximo domingo, el propósito de la ley de Dios. Nos vemos la próxima si Dios nos da licencia y que Dios le bendiga hoy y siempre. Amén.